Vale, pues buenos días, Alicia. Buenos Eh, días. Buenos días. Tengo el placer de presentarte aquí en esta sesión. Am, con nosotros está Alicia Macías Recio. Alicia es graduada en Bellas Artes, también es máster en IDEA y Producción por la Universidad de Sevilla, es máster en Educación por la Universidad Internacional de La Rioja y también es máster en Filosofía para los Retos Contemporáneos por la Universitat Obrera de Cataluña. Actualmente está realizando su tesis doctoral en Filosofía de la Estética en la Universidad de Sevilla. Alicia es profesora de bilingüe del Departamento de Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Educación en la UNIR desde 2020 y asimismo es miembro de la Sociedad de Educación Artística desde 2022. También de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes desde 2023. Alicia forma parte del grupo de investigación SCOPIC de la UNIR y del grupo CREARESGEN de la US. Muchas gracias, Alicia, por estar aquí en esta sesión que todavía corresponde al formato del Congreso de Filosofía y Ruralidades y que estamos grabando a día de hoy. Te doy la palabra, Alicia, de nuevo, muchas gracias. Hola, Abel, muchas gracias por la introducción. En primer lugar, agradeceros a los organizadores del Congreso que hayáis contado conmigo para esta mesa, a pesar de no haber podido ir en su momento de manera presencial. De cualquier modo, como siempre, encantado de participar. Y bien, a ver, aquí. Bueno, no he leído el título de la charla. La comunicación que traigo se titula Errores epistemológicos, no es cuestión de qué, sino de cómo. Una propuesta de reestetización del agua en los entornos rurales para facilitar la convivencia interespecie. Y bien, pareciera que poco o nada tiene que ver la controversia hídrica con los discursos filosóficos. Sin embargo, lo cierto es que las maneras de concebir cuestiones como esta desvelan aspectos ontoepistémicos que ayudan a comprender mejor el tipo de relaciones que establecemos con el mundo y también en el mundo, sirviendo asimismo para estudiar las implicaciones estéticas de los modos actuales de aproximarnos al problema del agua. Así, este relato, el relato del agua, deja ver cómo los pueblos nos posicionamos no solo acerca de este recurso, sino también sobre las maneras que tiene el ser humano de concebir y entender el espacio que nos rodea. Para tratar de entender mejor el modo en que tales interrogantes filosóficos emergen desde el debate hídrico, deberemos primero de dilucidar de dónde parte esta controversia. Para ello, esta comunicación va a explorar las distintas maneras en las que entendemos el concepto del agua. Primero, desde el ámbito formal, académico e institucional del pensamiento y, en segundo lugar, desde el sentido común, que queda algo ajeno a estos debates. En primer lugar, se da la postura de aquellos que consideran que precisamente por ser el agua un bien básico, se debe regular su gestión a través del mercado, encareciendo su precio para así reconocer su valor humano. Lo cierto es que tan solo el 1,5% de las reservas mundiales se destina a cubrir las necesidades básicas de la población, por lo que desde esta postura se arguye que el resto del agua, una vez cubierto el sustento de las gentes, se debe mercantilizar a precios elevados para así evitar que grandes empresas como las del diésel o la industria agroalimentaria la gasten en desmedida. El problema de esta epistemología, que la vamos a llamar mercantilizada, sin embargo, reside en que en la práctica esta subida del precio del agua no incide en su uso por las grandes empresas, que están dispuestas a pagar cualquier suma. Podríamos hablar de esta epistemología hídrica mercantilizada como un producto directo de la herencia epistemológica moderna, ya que percibimos claramente cómo establece una división fundamental de la realidad en dos, tal y como empezó a declarar el pensamiento ilustrado. Por un lado, el espacio de la mente y las articulaciones cognitivas, al que correspondería el mundo del mercado y de las transacciones económicas, que sería el sujeto, y por otro, el mundo físico material, donde se encuentra el agua, que es el objeto. Así, este tipo de acercamiento a la cuestión del agua se justifica a través de la concepción de la realidad de afuera como aquella que se puede dominar y sobre la que se puede intervenir.
De todo esto, además, deducimos una serie de sensibilidades que se encuentran bien alejadas de las propias percepciones sensibles que le son propias a las personas. Una suerte de estética idealista que, más allá de guiarse por la percepción de las cosas, lo hace según ideas aisladas que vienen dictadas por los boletines del mercado. La epistemología hídrica mercantilizada da lugar así a una experiencia estética desencajada que deja de experimentar el mundo real para desarrollar sensibilidades acordes a ideas preconcebidas. Dicho de otro modo, en medio del propio entresijo que da lugar a la mercantilización del agua, también tiene lugar cierta clase de omisión en torno al tema que provoca que las sensibilidades se desvíen hacia otros aspectos de la experiencia total del agua. Por ejemplo, y este ejemplo lo vamos a trabajar a fondo más adelante en la comunicación, lo saludable de beber agua mineral de botella de plástico a costa del bienestar de los perjudicados por las manufacturas y también por la contaminación. Como digo, esto lo vamos a volver a ver. En segundo lugar, encontramos a aquellos que, a diferencia del grupo anterior, consideran que la desregulación mercantil del agua es la condición necesaria para llegar a concebirla verdaderamente como un bien básico fundamental para sustentar la vida. Autores como Vandana Shiva lo explican de la siguiente manera. Ella dice que hacer del agua un producto económico lleva precisamente a que se la valore no por sus cualidades primarias de bienestar y cultura, sino por su precio. Entonces, podría decirse que esta epistemología, esta manera de comprender y de conceptualizar el agua, llamémosla conciliadora, ciertamente es una epistemología realista que bascula sus ideas en torno a lo que de hecho puede percibirse en las experiencias estéticas de reconocimiento y no en las de omisión como ocurría antes. Así, la estética que se articula compone una apreciación consciente de las sensibilidades reales de los implicados, humanos y no humanos, rompiendo las fronteras que establece el capital entre el norte y el sur global. Y no solo aquellas sensibilidades que no son propias a nosotros, sino las de las distintas vidas que pueblan la tierra y que se retroalimentan con el agua y viceversa en los sistemas hídricos. Además, podríamos decir que la epistemología hídrica conciliadora y la estética ligada a ella se corresponden en buena medida con la nueva tradición filosófica contemporánea que nace en el siglo XX como contrapartida a la herencia de la Ilustración y que trata de dar cuenta del conocimiento y el pensamiento como encarnado en el mundo. En suma, ambas dos epistemologías sopesan sus razones alrededor de la idea del agua como un recurso fundamental para la vida. Pero sin embargo encuentran vías muy dispares tanto de gestión de este bien básico como también de comprensión del mismo. Por eso hablamos de epistemologías. Al inicio de la comunicación comentamos ya que aunque en la dimensión de los grandes oradores se dan visiones opuestas que están bien diferenciadas, que son las que acabamos de ver, en el ámbito del conocimiento común, del sentido común, ocurre algo distinto. Reconocemos la importancia del agua como un recurso insalvable de sustento y supervivencia de los ecosistemas, pero al mismo tiempo damos cabida a su mercantilización a pesar de quizá no estar del todo de acuerdo con los regímenes del capital. En este sentido, la epistemología y la estética común se encuentran en un punto muerto al margen de las controversias teóricas sobre el lugar que ha de ocupar el agua en las sociedades. Es decir, en el plano común del pensamiento, ciertamente se da una experiencia sensible reconocida de la vida y al otro lado una estética oculta de las consecuencias. O dicho de otra forma, la existencia contemporánea del primer mundo ha dejado incluso de pensar y experimentar los resultados de sus propias acciones. Y esto resulta tanto más llamativo en cuanto al tema de la gestión del agua. Entonces podríamos decir que las gentes nos vemos desposeídas de nuestras propias secuelas. La experiencia estética, por tanto, se encuentra totalmente alienada. Para comprender esto mejor, vamos a volver de nuevo al ejemplo del agua mineral de botella. A lo largo y ancho del globo
entendemos y experimentamos esta práctica como un ejercicio saludable y de sentido común. No obstante, esto lo hacemos de manera ajena a las situaciones que se dan en las manufacturas hídricas, que normalmente se sitúan en países del tercer mundo, en países en desarrollo, donde el agua que se extrae para el consumo, para nuestras botellas, antes era utilizada por comunidades y ecosistemas locales y rurales, por lo que estas fábricas provocan el empobrecimiento de las colectividades y la contaminación de las aguas residuales que les quedan para vivir. Del mismo modo, también se aprecia una despreocupación importante ante lo que ocurre una vez se acaba el agua mineral de nuestra botella, es decir, la gestión de los residuos de plástico. En general, entendemos los desechos, la basura, como algo finito que se da en un instante y de lo que no sabemos más una vez depositamos nuestra basura en el contenedor, cuando en realidad la isla de plástico del Océano Pacífico dice todo lo contrario. Nuestra basura, nuestros desperdicios tienen vida más allá de los contenedores amarillos. Entonces, el hecho de beber agua mineral de botella, si bien se experimenta de manera general como una práctica enriquecedora de gozo sensible para el propio cuerpo, ciertamente constituye un evento destructivo para el conjunto de ecosistemas y de vidas planetarias. Este tipo de prácticas es a lo que Marcia Eaton llama el problema de los no perceptibles, es decir, aquello que no se percibe, o mejor, aquello que ignoramos. Estas omisiones estéticas, provocadas por el dominio de la epistemología hídrica mercantilizada, producen confusiones o malentendidos que dan lugar a que, aunque nos entendamos a nosotros mismos como responsables, en realidad lo que ocurre es todo lo contrario. Siendo esto así, lo que consigue esta epistemología hídrica mercantilizada, que buenamente podríamos hablar de ella como la epistemología antropocéntrica, más allá de articular, de construir y de elaborar conocimientos sobre el agua y sobre los sistemas hídricos, es ocultarlo, omitirlo. O sea, es una epistemología que se niega a sí misma. Es una antiepistemología que se materializa en acciones acordadas de desposesión que niegan el saber sobre las secuelas que, sin embargo, son nuestras, no son propias. Entonces, tratar de encajarse en alguna de estas dos epistemologías, la mercantilizada o la conciliadora, en realidad no tiene sentido. Si bien podemos establecer diferencias claras que las separan, en realidad en el conocimiento común esto no ha probado ser útil. En ese caso, más allá de decantarnos por uno u otro bando, ¿no será cuestión de reontologizar el agua misma? Quizá las acciones a tomar deban pasar por generar nuevas experiencias estéticas, por empezar a contemplar todo aquello que queda oculto, lo no perceptible o lo que es lo mismo, dejar de olvidar e ignorar y empezar a estetizar. Marta Tafalla afirma, refiriéndose a la naturaleza, que esta es una red de vida habitada por millones de especies que se relacionan entre sí en un complejo entramado de procesos al que pertenecemos. Y es así como debe ser apreciada si aspiramos a una estética seria y profunda. Cierro cita. Y pasamos al siguiente punto. Para resolver este problema, el problema de los no perceptibles y el problema del agua, lo que planteamos es un ejercicio estético de recomposición que nos ayude a ser capaces de comprender y percibir toda la extensión del potencial sensible del agua y así poder experimentar y experienciar esos no perceptibles. En otras palabras, en lugar de operar alrededor de lo que nos es dado y tomamos como propio, en cambio comenzar a prestar atención a lo desconocido y tomarlo como eje de actuación, atender a esos no perceptibles y así darles nombre para sacarlos del abismo de la experiencia. Si bien esta labor involucra la dimensión ontológica, lo hace desde la reformulación y la estetización de los procedimientos epistemológicos. Arne Naes, pionero de la corriente de la ecología profunda,
defiende que para dar a entender los problemas de la ecología contemporánea se debe pasar por la reepistemologización de lo que ya se da por sabido. Él argumenta que debemos clarificar ideas como que lo que conocemos del mundo corresponde a los propios conceptos que el ser humano ha elaborado sobre el planeta a lo largo de los siglos. Es decir, lo que entendemos no es el mundo como tal, sino las estructuras abstractas que hemos construido sobre él. Por consiguiente, si se busca dar soluciones a cuestiones como la del agua, quizás la mejor opción sea cambiar las preguntas mismas de las que partimos. Y en lugar de preguntarnos qué es el agua y responder a esto con ideas que nos han venido dadas desde hace bien largo, lanzarnos otro tipo de cuestiones, como podría ser cuál es el dominio del agua, cuál es su entramado, quién o qué está involucrado. Y tratar de responder a esto atendiendo a todo aquello que aparece oculto y que sin embargo resulta fundamental. Ante este escenario de incertidumbres y de nuevas dudas ontoepistémicas, y habiendo visto que la consideración del agua como un recurso básico de sustento para la vida no basta para garantizar su cuidado, no queda otra alternativa que hacer de ella otra cosa, es decir, reontologizar el agua y otorgarle otros vectores que nos ayuden a inteligirla. Es aquí donde entran posturas como la de Yves Charles Zarka, que afirma que el mundo emergente, que aún está por llegar, debe tener en cuenta que la Tierra y sus ecosistemas no son algo que le pertenezca a la especie humana por derecho originario, sino que somos nosotros los que le pertenecemos a ella. Según esta premisa, el punto de partida debe pasar por repensar las relaciones primarias que establecemos con el entorno, lo cual va a implicar, sin duda alguna, que se desmorone por completo el conocimiento tal y como fue establecido en la modernidad y cuya herencia, como bien sabemos, perdura hasta nuestros días. Es decir, no es que lo de afuera esté colocado espacialmente ahí para que nosotros lo poseamos o lo dominemos, según la epistemología antropocéntrica y estas epistemologías hídricas mercantilizadas, o incluso lo de afuera no está ahí para que interactuemos con ello, al modo de las epistemologías hídricas conciliadoras o encarnadas, sino que lo de afuera no está ahí. Ciertamente, nosotros estamos y somos parte de ese afuera. Para poder materializar este nuevo conocimiento, que al mismo tiempo conlleva una reontologización categórica, se va a hacer necesario hacer de los aparatos estéticos agentes operantes u operativos a la hora de acceder al saber sobre el mundo, o mejor dicho, el saber del mundo. Por tanto, el ejercicio que se pretende explorar aquí parte de una nueva epistemología que, ante todo, comienza con una reformulación estética que activa el conocimiento en base a la percepción extendida en todo su potencial. La estetización que proponemos, junto con la reontologización del agua, debe ir más allá de la mera comunicación y convertirse en nuevas maneras de proceder, en aparatos relacionales que reconozcan una nueva epistemología que desobjetivice el agua, ya sea como producto y bien apropiable o como recurso ingobernable, y que hagan de ella no una cosa, un objeto con el que interactuar o al que dominar, sino un agente terreno en retroalimentación con los seres del planeta, que no son o somos otra cosa sino parte de su propio cuerpo ecológico. Una vuelta a la Gaia de Lovelock, de la que Latour afirma que debe entenderse como un superorganismo que se comporta como un sistema autorregulable, sin partes y sin todo, sin piloto ni ingeniero. Un caldo de cultivo lleno de nexos de conexión entre los que nos encontramos nosotros, al igual que también se encuentra el agua. Se trataría, por tanto, de articular nuevos modos de construcción del saber, de restablecer los imaginarios comunes y hacer de este un espacio conjugado que entienda el agua no como un objeto a gastar y consumir, sino como un agente al que cuidar y conservar. Solo así
Reconociendo las epistemologías dominantes, podemos proceder después a desterritorializar las relaciones existentes, a huir de la lógica que hasta hoy ha dirigido el pensamiento y crear nuevos espacios de reconocimiento constituyente que no respondan al razonamiento puramente epistémico, sino que partan de un conocimiento estético capaz de advertir la anchura y la profundidad de sus capacidades mismas. Una reontologización estética necesaria para poder recomponer un mundo que no nos es dado, sino que nos compone. En este sentido, y respondiendo a las preguntas que planteamos antes, ¿cuál es el dominio del agua? Su entramado. ¿Quién o qué está involucrado en ese entramado hídrico? El entramado del agua ciertamente forma parte de nosotros, pero a la vez nosotros formamos parte de él. Es un entramado, podríamos decir, un entramado total, en el que se involucran todos los seres que nos acompañan en el sistema Tierra. Y en tanto que somos agua, y el agua también es todo lo demás, las concepciones que de ella tengamos y los modos en que la experimentemos van a hablar sobre todo de nuestra propia identidad. Y hasta aquí la comunicación. Muchas gracias por vuestra atención y dejo aquí las referencias que he utilizado para la exposición. Muchas gracias, Alicia. Es un placer escucharte. Es la segunda vez que te escucho esta presentación, pero bueno, el día del formato del Congreso original, con todas las cuestiones relativas a la gestión, no pude prestar la atención que se merecía y me ha parecido hoy, que le he prestado todos mis sentidos, me ha parecido muy interesante, más que interesante. Poco podría yo preguntarte, me parece que queda todo como muy claro. Sí que me ha llamado la atención, me ha sugerido varias cosas tu presentación. Por un lado, el uso que haces de estética, que me llevó, y su relación con la epistemología, ¿no? Que me llevó a mis lecturas sobre Kant, ¿no? Lo estético como lo que es perceptible y por tanto aquello a lo que podemos acceder por medio de nuestra percepción y a propósito de lo cual podemos construir una serie de sistemas de significado, ¿no? Todo un entramado epistemológico. Y luego, ¿cómo lo has llevado a epistemologías? Podríamos decir, bueno, el concepto posmoderno es muy tabú en la filosofía porque trae significados que a veces no nos gusta. Vamos a decir mejor crítico con las ideas ilustradas o las epistemologías de la modernidad, ¿no? Y sobre todo en estas últimas citas a Lovecraft, me ha llevado mucho a Donna Haraway. No sé si la tenías presente en tu Sí. intervención, ¿no? Claro, precisamente al apelar al agua como un agente ecológico, más allá de un objeto que, como se concebiría en el marco estético, epistémico y ontológico de la modernidad ilustrada, se está llevando a cabo esa propuesta haraguayana, ¿no? Que está basada en estas teorías de la ciencia, de estos llamados nuevos materialismos, a veces, teorías del realismo agencial, que sería un poco entender el agua, los sistemas hídricos en simpoiesis, ¿no? En el sentido de estar autocreándonos, ¿no? O co-creándonos o coproduciéndonos con ellos. No sé si tenías a mí me ha llevado mucho Haraway, no sé si tú la tenías presente. ¿Qué me puedes decir? Bueno, Abel, gracias por los comentarios y por las preguntas. Sí, lo cierto es que a Donna Haraway la tengo muy presente siempre que elaboro, perdón, siempre que elaboro textos y tal sobre, perdón. Siempre que estoy trabajando con esto de los no perceptibles y con la idea de los agentes. Donna Haraway me gusta mucho la idea que propone del chuluceno, en lugar de hablar de antropoceno, porque sigue siendo una concepción antropocéntrica que delega la solución de los problemas medioambientales a la acción humana. Ella habla del chuluceno para empujarnos a que impliquemos al resto de agentes y sistemas que forman parte de este sistema Tierra, del que nosotros también formamos parte y al que pertenecemos. Así que sí que la tengo muy presente, pero sobre todo me baso en las ideas de Bruno Latour. De Bruno Latour, claro. Sí.
Sí, sobre todo estudio a Bruno Latour y cómo rompe con la epistemología tradicional y también con la epistemología posmoderna o encarnada, y habla no ya solo de interactuar, sino de entender incluso el conocimiento y las ideas que podemos formular como parte de la realidad misma a la que pertenecemos. Ujú. Es un campo muy amplio que estoy explorando, todavía estoy desarrollando la tesis doctoral y bueno, a ver dónde me lleva. Qué interesante. Entonces, ¿concebirías tu propuesta como dentro de los llamados teorías del acto de acción red, actor red? No tanto, en realidad, bueno, ciertamente sí que se podría hablar de las teorías del actor red, pero bueno, yo me baso en Latour, pero sobre todo lo que intento es aportar una perspectiva estética Mm. y cómo a través de la percepción, y no solo de la percepción, sino también de la apreciación y de la contemplación del mundo, podemos generar conocimiento. La estética es algo que no ha explorado mucho la teoría del actor red y por ahí es por donde yo he encontrado el nicho de investigación y Es claro. lo que iba a decir, que me parece fascinante este desplazamiento o movimiento que realizas desde estos marcos, concretamente el de Latour, ¿no? Que está tan centrado en, digamos, el marco de la filosofía de la ciencia y la epistemología científica, y cómo lo llevas al terreno de la estética me parece fascinante. Yo me rindo a tus pies, me encantaría continuar leyendo o escuchándote en tus investigaciones a propósito de esto, porque me parece que desde luego es un terreno a explorar, y por lo que he escuchado me parece que vas por un camino, por un muy buen camino. Mm. Muchas gracias, Abel. Bueno, pues creo que con esto es suficiente. Te despido, Alicia. De nuevo, muchísimas gracias Gracias a ti. por estar aquí, por tu comunicación, por responder a mis preguntas. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, Abel, hasta pronto.